Bienvenidos a La Oveja Eléctrica, un espacio de atracción fractal entre el mundo del arte y el de la ciencia. ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué tal, Silvina? Así es, este es un espacio de encuentro y diálogo entre diversas formas de obtener conocimiento. Y en el caso de la forma de ganar conocimiento que nos da la ciencia, por ejemplo, en matemáticas, un fractal es una geometría que conserva su forma aunque cambie la escala. En el arte hay un proceso similar. Pepe Gordon conversa en Barcelona con el físico Jorge Wagensberg, uno de los divulgadores de ciencia más importantes en el mundo de habla hispana, sobre el diálogo que sostienen arte y ciencia desde sus respectivos observatorios. Hablemos de las ventanas del mundo que se abren con estos dos métodos que son distintos, hay que entender que son metodologías distintas, pero que sí nos abren al conocimiento, porque a veces en esta zona hay mucha incomprensión. Bueno, es una pregunta importantísima, que me preocupa y me inquieta porque hay dos extremos bastante enfadosos, ¿no? Como es los que dicen que es lo mismo y los que dicen que no tiene nada que ver. No es verdad ni una cosa ni la otra. Yo creo que arte y ciencia tienen cosas en común, por ejemplo, ambas son formas de conocer, pero que son tan interesantes por lo que tienen en común, por lo que difieren. Por ejemplo, también tienen en común que tanto la ciencia como arte lo que quieren es comprender la realidad. Aunque sean muy abstractas, lo que pretenden es comprender la realidad. Aunque sea un cuadro cubista, es en realidad un intento de comprender la realidad de otra manera, ¿no? Bueno, lo que es importante es constatar que la grandeza de la ciencia está en que puede comprender sin intuir. La diferencia entre comprender e intuir es que comprender es localizar lo que hay de común entre cosas diferentes. E intuir es un roce entre lo que has comprendido y lo que todavía no has comprendido. Está en la frontera. Exacto, es decir, es también el roce que hay entre lo que has observado y lo que no has observado. Pero claro, resulta que casi todo es invisible a la percepción humana, científicamente. Vemos una parte muy pequeña. Los átomos son demasiado pequeños, las galaxias son demasiado grandes, las plantas crecen demasiado despacio. Cuando revientas una burbuja es demasiado rápido y no la puedes ver. Pero podemos comprender sin necesidad de esta intuición. Por ejemplo, la física cuántica, ahora que estamos solos, te diré que no la intuye nadie. Sí, ¿Por qué? Sí. Porque no hay observadores cuánticos. Es decir, tú no puedes conectar el principio de incertidumbre de Heisenberg, no lo puedes conectar con ninguno de los fenómenos que alimentan tu percepción y tu conocimiento. Lo comprendemos, sabemos que existe, pero no lo intuimos. Esa es la grandeza de la ciencia. Son capaces de comprender sin necesidad de intuir. Y al artista le pasa al revés. Un artista intuye sin necesidad de comprender. Bueno, Dalí tuvo unas intuiciones científicas brutales, ¿no? Intuyó los fractals, confesado por el propio Mandelbrot. Mandelbrot, que conociste, además. Conocí muy bien, sí. Era muy amigo del museo, nos ayudó a hacer exposiciones, dio conferencias. El gran matemático. Mandelbrot confiesa que la idea de la autosimilitud le vino de un cuadro de Dalí que se llama Le Visage de Guerre, que es un cráneo que tiene otros cráneos, que tienen otros cráneos dentro. En las cuencas de los ojos siempre hay otros cráneos. La idea matemática vino de Lorentz, la intuición vino de Dalí. O sea, un artista dando intuiciones científicas a un científico. El artista no comprende nada, pero intuye. Y el científico comprendía, pero no intuía. Y juntos es una auténtica manera de fecundación mutua, ¿no? Bueno, Dalí tiene otras, como la cruz hipercúbica, en fin, muchas intuiciones. Yo lo que he podido ver es que los artistas han tenido intuiciones que han excitado la imaginación de los científicos, y lo que me falta por demostrar es que los científicos han sido capaces de proveer comprensiones científicas a los artistas, que también ocurre, ¿no? Nosotros en México tenemos un gran poeta, Octavio Paz. Sí, lo conocí también hace unos años, sí. Y él avanzaba algo interesante, le interesaba mucho la ciencia. Y entonces decía que la gran revolución en la física, decía, vendrá
cuando en vez de usar variables como E igual a energía, M igual a masa, podamos usar variables como R igual a ritmo, I igual a intensidad. Bueno, está pasando ya, ¿no? Porque hay variables como el encanto de los átomos, hay variables como la información, que antes era un estado de ánimo, hasta la Segunda Guerra Mundial, y hoy es una medida, una magnitud medible. Podemos medir la información en bits como el peso en kilos. La intuición de Dalí y la comprensión del matemático Mandelbrot, la intuición del poeta Octavio Paz y el desarrollo de una física que hace que la información que antes era un estado de ánimo, una sensación subjetiva ante un suceso poco probable, se convierta en el elegante teorema de Shannon con el que podemos medir el flujo de datos en un canal de comunicación. Después del corte, seguiremos conversando con el físico Jorge Wagensberg sobre la atracción fractal entre ciencia y arte, el fecundo diálogo entre dos formas distintas de asomarse al mundo. Antes, vamos con nuestra compañera Silvina a la sección Los supersabios mexicanos del siglo XXI. Querida Silvina, tal parece que hoy en día en la ciencia el nombre de juego debe de ser cooperación. Sí, Pepe, justamente estuvimos en la UAM Iztapalapa, donde un equipo de mexicanos está trabajando con científicos europeos en la producción de un diésel ultralimpio. ¿Quieres ver cómo lo consiguen? Pero por supuesto. Veamos. Lo que estamos produciendo aquí son materiales catalíticos para eliminar compuestos azufrados del diésel y que de alguna forma impacten en la disminución de los contaminantes que estaríamos produciendo si quemamos esos combustibles, que al combinarse con el agua, por ejemplo, en la atmósfera, producen lluvias ácidas. Entonces, por eso es importante quitar selectivamente estos compuestos azufrados, que son los que van a generar los problemas de contaminación. En particular, en las cargas de diésel y en donde necesitamos que, por ejemplo, vayamos a umbrales menores de 15 partes por cada millón de concentración de compuestos azufrados. De ahí el nombre ultralimpio, porque se requiere disminuir a menos de 15 partes por millón, pero sin alterar la estructura del combustible. La selección de los elementos que tenemos tiene que asegurarnos que vamos a tener un precio relativamente competitivo, que no generen desechos que afecten al medio ambiente y que no consuman energía al no operar a altas temperaturas. Esto es aplicable directamente a la industria de la refinación, porque es en donde se usan estos materiales catalíticos, y los combustibles pues son los que se usan en los vehículos automotores o en las plantas que usan diésel en todo el país. Pues muchas gracias a Silvina por esta interesante nota. Después del corte regresamos a la oveja eléctrica con la atracción fractal entre las geometrías del arte y de la ciencia. Estamos de regreso en la oveja eléctrica con la atracción que pueden ejercer entre sí los mundos de la ciencia y el arte. Pepe Gordón estuvo en el Museo de las Ciencias en Barcelona, donde conversó con el físico Jorge Wagensberg, fundador de ese maravilloso espacio, sobre los vasos comunicantes entre ciencia y arte y cómo convergen en su trabajo. Wagensberg, además de ser físico, es también narrador. Y esto nos habla, pues, de cómo el artista también, de alguna manera, con sus registros del mundo, nos está alimentando el mundo científico, pero el mundo científico también a veces voltea al mundo del arte y de repente encuentra hallazgos. Lo que realmente es interesante de la relación entre ciencia y arte, lo que ha hecho que muchas épocas de la humanidad sean realmente potentes, es cuando científicos y artistas entran en contacto y unos proveen intuiciones, los artistas, y otros proveen comprensiones. Está el caso de Escher, por ejemplo, el pintor de lo imposible, que no interesa demasiado a los pintores. Los pintores, cuando les hables de Escher, ponen los ojos en blanco, es decir, que aporta a la historia de la pintura un ilustrador como Escher, con sus escaleras que siempre bajan y siempre suben. Lo que es interesante es que cuando un científico de relatividad general que ha comprendido, porque es solución de la ecuación de Einstein, que puede viajar al futuro
y regresar y sin dejar de viajar al futuro, regresar al presente viniendo del pasado, esto no hay quien se lo coma, no es intuitivo. Cuando ese científico va a una exposición de Escher y ve monjes que bajan por la escalera sin dejar de bajarla y se cruzan con monjes que suben la escalera sin dejar de subirla, de repente cae de rodillas y solloza de gozo intelectual porque un artista le ha distorsionado la realidad para que pueda comprender aquello, para que pueda intuir aquello que solo comprendía. Y bueno, hablemos ahora de cómo estos dos mundos coexisten en Jorge Wagensberg. Porque es interesante observarlos como simple y sencillamente metodologías para asomarnos a contemplar la realidad, pero resulta que viven y habitan la posibilidad de expresar y entender el mundo de una manera muy personal, porque estamos hablando de que te dedicas a la ciencia, pero también te dedicas a la escritura y a los cuentos, a las narraciones. Bueno, sí, soy promiscuo, lo reconozco. Sí, yo creo que la interdisciplina dentro de la ciencia es importante. En cambio, la escritura, pues la hago mejor y me ha servido para, explicando historias, a veces describiendo escenas poéticas, sugerir alguna idea que es importante desde el punto de vista científico, ¿no? Y llegar a la frontera en donde realmente la ciencia ya no puede penetrar y que la emoción estética, que es otra vertiente del placer y el gozo intelectual, que está ligado ahí, una sensación de simetría. Yo siempre pensé alguna vez que podría traducirse el gozo de entender una ecuación a ciertas medidas muy claras de intensidad, de belleza. Si pudiéramos tener gradientes para ver cómo las matemáticas nos permiten tener ciertos momentos muy cualificados de belleza. Hay una parte del conocimiento científico que es cuantificable y cualificable desde ese punto de vista, ¿no? Incluso hay científicos como Einstein que en realidad todo lo que hacía es por una concepción de belleza o de simetría que tenía del mundo, ¿no? A veces uno se pregunta, ¿pero cómo es posible que Einstein haya sido el científico que más ha penetrado en la comprensión de la materia? No era un matemático excepcional, al revés, necesitaba ayuda matemática, no era en absoluto un experimentador. ¿Qué tenía? Bueno, tenía una filosofía de comprender el universo de una manera, ¿no? El universo no puede ser feo, es lo que pensaba, no puede ser no simétrico. E imponiendo la belleza sale la teoría de la relatividad, yo creo, ¿no? Y comprender el mundo desde esta ética y estética, ¿no? Al mismo tiempo. Bueno, yo escribí hace un tiempo, ¿no? En 2004 creo que fue un libro sobre las formas en la naturaleza y hay, bueno, una parte importantísima, sobre todo en la relación forma-función, con la belleza de la naturaleza. La tesis un poco de este libro es que cualquier pedazo de naturaleza, si lo miras bien, es de una enorme belleza, ¿no? Y es una belleza que se puede comprender científicamente. El libro al que se refiere Wagensberg se llama La rebelión de las formas, en donde plantea que la naturaleza exhibe ritmo y armonía. Con la curiosidad de científico que lo caracteriza, Wagensberg busca ese mismo ritmo en la escritura, en la geometría oculta de las palabras. Después de un corte, hablaremos de la investigación artística de este notable personaje, pero antes vamos a la sección de experimentos caseros con nuestra compañera Aura López. Pues querida Aura, me estabas contando que vas a demostrar qué tan eléctrico soy. Por supuesto, formamos parte de la oveja eléctrica, pero realmente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Así es, Pepe. Para eso traemos este experimento en donde, aparte de ver qué tan eléctrico eres, vamos a lograr que este cachito de aluminio se mueva solo a través de un globo. Para eso necesitamos un vaso de unicelo de plástico, una aguja, un cachito de aluminio doblado como en una especie de sombrillita, un recipiente de cristal y un globo. El chiste es que nosotros vamos a poner aquí nuestra especie de sombrillita encima del vaso, lo vamos a tapar y voy a probar qué tan eléctrico eres. A ver.
Mira, sí soy eléctrico. Ahí viste. ¡Qué maravilla! Y el principio es muy sencillo. Bueno, este concepto se le llama electricidad estática o electrostática y sucede que hay una carga de electricidad concentrada en un solo espacio y cuando ponemos el refractario o el molde se aísla y por eso surge este efecto. Bueno, pues ya sabemos entonces cómo poner los pelos de punta de la oveja eléctrica. Como siempre, te agradecemos tu presencia aquí en este espacio, querida. Gracias a ti, Pepe. Después de un corte, regresamos a la oveja eléctrica para apreciar la atracción por las geometrías del arte y la ciencia en Jorge Wagensberg. Estamos de regreso en La Oveja Eléctrica. Nuestro tema, la atracción irremediable por el arte y la ciencia. Pepe Gordón conversa desde el Museo de la Ciencia en Barcelona con Jorge Wagensberg, un físico que junto con el mimo Pep Bow creó un espectáculo teatral llamado Brexit, la historia más bella del cosmos. Pepe habla con el físico Wagensberg sobre su interés en el lenguaje. Por otro lado, la belleza de encontrar también las simetrías del lenguaje. Hay un texto muy hermoso en donde hablas de cómo predomina la M al nombrar mamá en diferentes lenguas y cómo la mariposa tiene que dar 3 saltitos. Sí. Sí, esto es interesante desde el punto de vista del origen de la lengua, ¿no? Claro, debió ser originalmente onomatopéyica. La palabra tiene que recordar el concepto que quieres expresar, ¿no? Porque la palabra fresco es fresca, pero en cualquier idioma, en alemán sería frisch. Curiosamente es recuerda la frescura, ¿no? Y mamá seguramente es la palabra del mamífero que mama, ¿no? Es decir, el hecho de decir mamá, lo primero que hace un bebé es mamar. Sí. Por esto, en la inmensa mayoría de las lenguas, mamá tiene 1, 2 o hasta 3 M's, ¿no? El caso de la mariposa es un caso muy divertido porque imita el vuelo, ¿no? Para empezar, es muy raro o es poco frecuente que una palabra tenga 3 o 4 sílabas, ¿no? Tiene 1 o 2. Y está la regla de Zipf en lingüística, que cuanto más frecuente es una palabra, más corta es, menos tiene. Bueno, resulta que en todos los idiomas del mundo, mariposa, aunque suene distinto, recuerda el insecto empezando a volar, ¿no? Mariposa, 4, borboleta, 4, farfalla, Schmetterling en alemán, Butterfly, es decir, en todas ves a la mariposa levantando el vuelo, ¿no? Y eso habla de una curiosidad y un asombro que también es lingüístico, que también es poético y que pasa por todo lo que vemos, desde aquello que queremos medir y pesar hasta aquello con lo que hablamos, y por eso también la curiosidad del lenguaje. A mí me interesa mucho, para finalizar, plantearte precisamente esa zona en la que roza tal vez lo desconocido, lo inédito, y que lo planteas de una manera muy hermosa en un texto que se llama Bereshit. Sí, te refieres a el Génesis, ¿no? Bereshit es la primera palabra de la Biblia. Es interesante el Génesis poéticamente hablando, pero Bereshit fue un texto en el que hago un homenaje, en realidad, al texto bíblico, porque lo que es muy humano y tiene mucha gracia es que quiere explicar el origen de la materia, el origen de la realidad. Y eso sigue siendo un problema. Tenemos teorías como la del Big Bang, etc. Y la verdad es que con un amigo que se llama Pep Bow, que es el rey de la burbuja, es capaz de meterse él mismo dentro de una burbuja, que es la forma más frecuente en la naturaleza. Tenemos una obra de teatro que me encanta, incluso hago de actor, hago de científico, hago de mí mismo en el escenario, y en el que explicamos desde el Big Bang hasta ahora el Génesis, pero con burbujas y científicamente hablando, ¿no?
Y te quedas siempre, de todas maneras, en ese momento clave de asombro al ver que estamos pasando de la nada al todo. Sí. Bueno, pues resulta que la idea de obtener algo de nada, que puede ser tan absurdo filosóficamente o literariamente, pues es una de las posibilidades de la física cuántica, ¿no? Podríamos decir de alguna manera, un poco poética y científicamente al mismo tiempo, que la realidad es una fluctuación de la nada, ¿no? Y nos deja siempre ante el asombro y ante la capacidad y el gozo de transmitir el conocimiento, la pasión por el conocimiento. Muchísimas gracias. A vosotros. Bereshit, la primera palabra del Génesis. No se puede concebir mayor cambio que el que media entre el no existir y el existir. Imposible imaginar una discontinuidad mayor que el tránsito entre la nada y un todo. Antes del primer principio solo existía nada. Después del principio existió un todo. Imposible imaginar otro episodio de la historia más trascendente. Bereshit, en el fin de la nada, en el principio de todo principio. Todo un honor tener a Jorge Wagensberg, a su curiosidad y asombro por las narrativas de la ciencia y el arte, aquí en La Oveja Eléctrica. Pasamos ahora a la sección Aguas con la Morsa, con el físico Manuel López Michelone. Pues querido Morsa, como siempre, un gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Oye, pues el día de hoy hemos estado hablando de atracción fractal. Atracción fractal entre ciencia y arte. Y tú has hecho un programa que tiene que ver precisamente con lo fractal. Sí, fíjate, Pepe, hace mucho tiempo se me ocurrió, vi una foto, un fotomosaico de una película y era la cara, el rostro del personaje hecho con fotos de la misma película. Y yo antes de entrar al cine me quedé viendo el póster un rato y diciendo, ¿cómo le hacen? ¿Cómo le hacen? Tienen que hacerse con computadora, estoy seguro. Entonces, después de mucho rato, pasó casi un año, hasta que un día me di cuenta de lo que había que hacer. Y me sentí como la muñeca fea porque lloraba por los rincones, porque no me salía nada, ¿no? Pero bueno, y lo que hice fue un programa que hace fotomosaicos. Exactamente. Mosaicos. Fotomosaicos. Lo que hace es, toma una fotografía, la cuadricula, y empieza a poner de cada región, cada cuadrito que encuentra de un color, busco la foto más cercana a ese color y la pone ahí. Y voy armando una foto de fotos. No basta eso. Lo que hay que hacer es que se vuelve muy monótono, porque resultaba que yo tenía una región en verde, por ejemplo, y siempre me ponía la misma foto del mar, ¿no? Entonces, no, tenía que cambiarla, porque se veía muy monótono, se veía todo parejo ahí, y no tenía sentido. Entonces, lo que tuve que hacer es, para que se viera más estético, finalmente, que no se viera tan monótono, tan computarizado. Entre el arte. Entre el arte, y entonces dije, bueno, lo que tengo que hacer es, si ya puse la primera foto y tengo que poner otra vez la misma foto, le digo que ponga la segunda mejor que encontró. Y si ya puse la segunda mejor foto, que ponga la tercera. Para tener ligeras variaciones. Para tener ligeras variaciones. Ya buscar la séptima o octava foto a lo mejor no era la más adecuada, pero le daba mucho más vista al trabajo final que si dejara la misma foto siempre en el mismo lugar. Pues muchísimas gracias, querido Morsa, al explorar la atracción fractal, en este caso en donde converge el mundo del cómputo y el mundo del arte. Como siempre, un gusto estar contigo. Muchas gracias, Pepe. Y bien, nosotros pasamos ahora a la sección Veo con Miriam Moscona. Otro tipo de fractales, los que nos revelan los mundos del arte. Pues querida Miriam, como siempre un gusto encontrarnos aquí en este espacio. También para mí, Pepe. Y ya lo sé todo, Miriam. ¿Qué sabes? Fíjate que las luciérnagas son una subespecie de la mosca eléctrica. Bueno, mira, Pepe, a veces al mezclar algunas sustancias químicas, haz de cuenta que se enciende la luz, se produce luz. A este fenómeno, a ver, repite después de mí, se llama quimioluminiscencia. Perfecto. Y esto quiere decir que se libera, no solo se libera calor, sino también se libera luz. Y digamos que si tú trasladas este fenómeno a la biología, podrás entender por qué se encienden de forma tan cautivante la luz de mis parientes, las luciérnagas. Y lo que vamos a ver hoy es este fenómeno de la quimioluminiscencia, pero en movimiento. Va a ser hermoso verlo.
Esta especie de luz fantástica que parece la estilización colorida de una pompa de jabón es producto de una exposición fotográfica de lo que en inglés se llama light sticks, algo así como varas luminiscentes, y que se encienden cuando ocurre el fenómeno llamado quimioluminiscencia. La quimioluminiscencia es la propiedad de algunas sustancias químicas para emitir luz. Estas sustancias son, por ejemplo, las que se emplean para los números de los relojes que brillan en la oscuridad, o las que de forma natural tienen algunos animales, como las luciérnagas. También se puede hablar de su aplicación en la medicina. En este terreno, la quimioluminiscencia se emplea para detectar la existencia de sustancias químicas en las biopsias de tejidos. Si, por ejemplo, queremos saber si un fragmento de hígado tiene una proteína que caracteriza el cáncer, se baña la muestra con un anticuerpo combinado con una sustancia quimioluminiscente. Se examina el espécimen al microscopio y, si se aprecia que brilla con luz propia, es que contiene la proteína. Le sugerimos no hacer este último experimento por usted mismo, pero sí le recomendamos ampliar sus conocimientos de cómo puede producir luz combinando ciertos elementos químicos y, claro, sin tener que pagar la electricidad. Con la luz de la química, con la luz de la biología, con la luz de Miriam Moscona, llegamos al final de esta emisión de La Oveja Eléctrica. Los esperamos en este espacio que enciende las miradas con el asombro del conocimiento. Aquí, en Canal 22. Somos una opción. Nos encontramos con el profesor Moti Heiblum en el Instituto Weizmann, profesor de física, que nos habla de los secretos del mundo cuántico de un extraño fenómeno llamado entanglement o entrañamiento. Yes, and we study entanglement because this today is one of the basic and most interesting and bizarre phenomena that we understand, and we don't understand much of it, and maybe possibly we would like to extend it to quantum computation in the future. And then we are going to wait for you in the electric ship. Los esperamos aquí en La Oveja Eléctrica en Canal 22.